Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en dos, un antes y un después. Lo que ocurrió el 28 de febrero de 2026 en Teherán es uno de esos momentos. No porque lo digamos nosotros, sino porque los gobiernos, los mercados, los ejércitos y las agencias de inteligencia de todo el mundo comenzaron a comportarse de manera diferente en las horas que siguieron a la noticia. Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán, el hombre que durante más de 3 décadas fue el eje alrededor del cual giraba todo el poder en ese país, murió como resultado de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. No fue un rumor, no fue una especulación de medios que corrió antes de ser confirmada. Fue una realidad que los propios funcionarios iraníes tuvieron que reconocer ante un país en estado de shock, ante una región que contenía la respiración, y ante un mundo que entendió en segundos que lo que venía después era completamente impredecible. Y lo impredecible es exactamente lo más peligroso en geopolítica. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es análisis especulativo de salón. Es la descripción de lo que está ocurriendo ahora mismo en una región que tiene en sus manos las arterias energéticas del planeta y la capacidad de arrastrar a potencias globales hacia un conflicto cuyo alcance todavía no termina de definirse. Suscríbete ahora y deja en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque este conflicto no reconoce fronteras y queremos saber qué tanto está llegando esta información a diferentes partes del mundo hispanohablante. Para entender la dimensión de lo que significa la muerte de Khamenei, primero necesitas entender quién era este hombre dentro del sistema de poder iraní. No era un presidente. No era un jefe de gobierno en el sentido en que Occidente entiende ese término. Era algo más difícil de comprender desde afuera, pero más importante que cualquier cargo ejecutivo convencional. Era el líder supremo, el guardián de la revolución, el árbitro final de todas las decisiones que importaban en Irán, desde la política nuclear hasta las alianzas regionales, desde las relaciones con las milicias aliadas en Líbano, Irak, Yemen y Siria, hasta la postura ante cualquier posibilidad de diálogo con Occidente. Durante más de 30 años, cada decisión estratégica de Irán pasó por su aprobación o fue bloqueada por su veto. Era el centro de gravedad de un sistema diseñado específicamente para que nada de peso ocurriera sin su aval. Cuando ese centro de gravedad desaparece de manera violenta y repentina, lo que queda no es un sistema que continúa funcionando con una figura diferente en el mismo rol. Lo que queda es una crisis de legitimidad, una lucha de poder y una incertidumbre sobre quién controla exactamente qué en un país que tiene misiles, milicias armadas en múltiples países y una doctrina de resistencia que no desaparece con la muerte de su arquitecto. Comparte este video ahora mismo, porque lo que está ocurriendo en Irán después de la muerte de Khamenei afecta directamente los precios del petróleo, la estabilidad de Medio Oriente y las decisiones que los gobiernos de todo el mundo están tomando en este momento. La respuesta iraní no esperó a que el duelo terminara. No esperó a que hubiera un sucesor designado. No esperó a que la estructura política interna resolviera la crisis de legitimidad que la muerte del líder supremo inevitablemente genera. Llegó de manera inmediata, coordinada y diseñada para comunicar un mensaje específico al mundo entero. El mensaje era este: la muerte de Khamenei no debilita la capacidad de respuesta de Irán, la activa. Misiles y drones fueron lanzados en múltiples frentes de manera casi simultánea. El estrecho de Hormuz, esa franja de agua de apenas 33 kilómetros de ancho por la que transita aproximadamente
una quinta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, fue declarado zona de guerra práctica por las fuerzas navales iraníes. Buques que intentaron cruzarlo fueron atacados. El tránsito marítimo, que normalmente fluye con la regularidad de una autopista bien administrada, se detuvo de manera abrupta. Alrededor de 200 buques quedaron varados esperando que alguien les dijera si era seguro continuar. Nadie pudo decirles que sí. La refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudí, una de las instalaciones petroleras más grandes del planeta, fue impactada por un dron y tuvo que ser paralizada. La planta de licuefacción de gas natural de Qatar Energy, que abastece a Europa con una porción significativa de su suministro energético, fue alcanzada y detuvo operaciones. En horas, el precio del petróleo Brent saltó más de 9%. El gas natural en Europa subió 45% en un solo día. Los mercados financieros globales reaccionaron con la volatilidad que solo aparece cuando los algoritmos de trading detectan que la incertidumbre ha alcanzado niveles que sus modelos no pueden calcular con precisión. Deja en los comentarios si ya estás sintiendo el impacto de esta crisis en los precios de tu país. Queremos saber cómo está llegando esta escalada energética a diferentes economías del mundo hispanohablante, porque los números globales no siempre reflejan lo que ocurre en cada realidad local. Pero la escalada no se limitó a la infraestructura energética de los países del Golfo. Se extendió hacia objetivos que comunicaban algo más grave. Bases militares estadounidenses en la región fueron atacadas. La base aérea de Al-Udeid en Qatar, la instalación militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, recibió el impacto de un misil balístico iraní. La embajada estadounidense en Kuwait fue bombardeada. El consulado en Dubái recibió el impacto de un dron en un estacionamiento adyacente. Irán estaba diciendo algo con cada uno de esos objetivos. Estaba diciendo que su capacidad de respuesta no se había degradado con los ataques, que su red de inteligencia sobre la ubicación de los activos estadounidenses en la región seguía intacta, y que la muerte de Jamenei no iba a ser respondida con moderación, sino con una demostración de fuerza que obligara al mundo a recalcular el costo de lo que Estados Unidos e Israel habían iniciado. Comparte este video, porque la dimensión de esta escalada merece más atención de la que los titulares convencionales le están dando. Cada uno de esos objetivos atacados tiene consecuencias reales para la seguridad global que van mucho más allá del momento específico del impacto. La dimensión que los análisis geopolíticos tienden a dejar en segundo plano es la humana. Al menos 555 personas habían muerto en Irán desde que comenzaron los ataques conjuntos, según la Media Luna Roja, con impactos reportados en 131 ciudades distintas. No en zonas militares remotas, en ciudades, en lugares donde vive gente que fue a dormir una noche y despertó con el sonido de explosiones, sin saber exactamente qué estaba cayendo ni dónde. En la Plaza Nilofar de Teherán ocurrió algo que resume la brutalidad del conflicto con una claridad que ninguna estadística puede reemplazar. Un primer ataque golpeó a civiles. Cuando los servicios de rescate llegaron a atender a los heridos, un segundo ataque golpeó exactamente el mismo punto. 20 personas murieron en ese doble impacto. Residentes del norte de Teherán describieron noches enteras de explosiones, sin saber de dónde venían ni hacia dónde apuntaban. Familias intentando salir de la ciudad hacia las montañas antes de que los caminos quedaran bloqueados. Un país de 90 millones de personas tratando de procesar simultáneamente el duelo por su líder supremo y el miedo de lo que venía después. Esas no son estadísticas abstractas. Son vidas reales atrapadas en el epicentro de decisiones tomadas en Washington y Tel Aviv.
sin que nadie les preguntara si estaban dispuestas a pagar ese costo. La crisis de poder que se abrió dentro de Irán con la muerte de Khamenei es en sí misma un factor de inestabilidad que multiplica el riesgo de escalada. El sistema político iraní no tiene un mecanismo de sucesión simple ni automático. El liderazgo supremo no se hereda ni se transmite con la claridad de una presidencia convencional. Requiere un proceso de deliberación entre el Consejo de Expertos, una instancia religiosa y política cuya composición refleja las tensiones internas del sistema. Y ese proceso ocurre en un momento donde el país está bajo ataque activo, donde las decisiones militares no pueden esperar a que la política resuelva sus debates internos, y donde diferentes facciones dentro del sistema iraní tienen visiones distintas sobre cómo responder a lo que ocurrió. Esa combinación, un vacío de liderazgo supremo en medio de un conflicto armado activo, con múltiples frentes, es exactamente el tipo de situación donde los actores más radicales dentro de un sistema tienen más capacidad de influir en las decisiones que en circunstancias normales. Porque en un vacío de poder, quien actúa primero y con más fuerza suele definir el marco dentro del cual todos los demás tienen que responder. Y los actores más radicales dentro del sistema iraní tienen tanto el incentivo como la capacidad operativa para actuar primero. Escribe en los comentarios qué crees que va a ocurrir con el liderazgo de Irán en las próximas semanas. ¿Crees que el sistema va a estabilizarse rápidamente o crees que la crisis interna va a profundizar la escalada externa? Esta pregunta no tiene una respuesta obvia y queremos leer el análisis de quienes siguen esto de cerca. Las reacciones internacionales llegaron con una velocidad que refleja cuánto está en juego para el orden global. China instó a todas las partes a detener las operaciones militares de manera inmediata. El interés de Beijing no es abstracto. Casi todo el crudo iraní del año anterior terminó en China. Y la desestabilización de la región, que abastece una porción crítica de su energía, golpea directamente algo que Beijing no puede permitirse ignorar. España negó a Estados Unidos el uso de sus bases en territorio español para las operaciones contra Irán. Francia señaló que los ataques se llevaron a cabo al margen del derecho internacional. La reacción europea no fue de respaldo, sino de alarma ante una operación que ningún aliado de la OTAN fue consultado antes de ejecutar. Y dentro de Estados Unidos, la tensión se expresó de manera inusualmente visible. El vicepresidente J.D. Vance afirmó públicamente que el país no se vería envuelto en una guerra de varios años, que Trump no pretendía entrar en un conflicto sin objetivo claro y sin final definido. Esa declaración, hecha en medio de ataques activos y represalias iraníes en múltiples frentes, dice algo importante sobre la tensión interna en la propia administración. Porque una guerra con Irán, dado el tamaño del país, la profundidad de su estructura militar, la extensión de su red de aliados regionales y la voluntad demostrada de responder con fuerza, no tiene ninguna garantía de ser corta ni de tener un final claramente definible. La pregunta que los analistas de seguridad global están formulando no es si el conflicto va a escalar más. La pregunta es cuántos actores adicionales van a verse arrastrados hacia él antes de que alguien encuentre la puerta de salida. Porque los conflictos en Medio Oriente tienen una característica histórica que los hace especialmente peligrosos. Rara vez permanecen contenidos dentro de los límites donde comenzaron. Tienen la tendencia de atraer hacia sí a actores que inicialmente preferían mantenerse al margen, pero que eventualmente calculan que el costo de no involucrarse supera el costo de hacerlo. Hubo una señal breve de que la salida diplomática podía existir. El precio del petróleo cayó momentáneamente cuando el New York Times reportó que Irán había hecho contacto indirecto con Estados Unidos para explorar negociaciones. Esa sola noticia, sin confirmación oficial,
sin detalles de contenido, movió los mercados hacia abajo de manera inmediata. Lo que dice eso sobre la situación es más revelador que cualquier análisis. Dice que los mercados globales están tan tensionados por este conflicto que cualquier señal, incluso una no confirmada, de que podría existir una salida diplomática es suficiente para generar alivio instantáneo. Pero la señal no se sostuvo. Funcionarios iraníes salieron a desmentir la disposición a negociar, y el precio del petróleo volvió a subir. Economistas advierten que si la infraestructura energética regional sigue siendo objetivo de ataques, los precios podrían alcanzar los $100 por barril. Eso no es un escenario catastrófico de análisis académico. Es la proyección de analistas que están mirando lo que ya ocurrió y calculando hacia dónde va si la lógica actual continúa sin interrupciones. $100 por barril no es un número abstracto. Es gasolina más cara. Es electricidad más cara. Es el costo de transportar cualquier producto que llega a cualquier ciudad del mundo que se traslada al precio final de ese producto. Es inflación que golpea con más fuerza a quienes menos pueden absorberla. Es el costo que para las economías de todo el mundo, incluyendo las latinoamericanas, por un conflicto que empezó en Medio Oriente, pero cuyas consecuencias no conocen fronteras geográficas. La pregunta que el mundo se está haciendo en este momento es la más importante y también la más difícil de responder. ¿Estamos ante el inicio de una guerra total en Medio Oriente? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre en sí misma es parte del problema. Los conflictos escalan hacia guerras totales, no necesariamente porque alguien lo decida de manera deliberada. Escalan porque la acumulación de acciones y represalias crea una dinámica donde detenerlas requiere que todos los actores involucrados asuman simultáneamente un costo político interno que ninguno está dispuesto a asumir primero. El gobierno iraní no puede responder con moderación después de la muerte de su líder supremo, sin parecer débil ante su propia población. Estados Unidos no puede retroceder sin parecer que la operación no logró sus objetivos. Israel no puede moderar su postura sin enfrentar presiones internas que cuestionarían la lógica del ataque que inició todo. Esa trampa de incentivos, donde cada actor tiene razones internas para continuar y ninguno tiene los incentivos suficientes para ser el primero en detenerse, es la condición que históricamente ha convertido conflictos manejables en guerras que nadie quería, pero que todos terminaron alimentando. Lo que el mundo necesita en este momento no es más análisis de quién tiene razón en el conflicto. Lo que necesita es un actor con suficiente peso para crear el espacio donde la lógica de la desescalada pueda instalarse antes de que la lógica de la represalia acumulada haga ese espacio imposible. Ese actor no ha aparecido todavía con la claridad y la fuerza que el momento requiere. Y mientras no aparezca, cada día que pasa es un día donde la posibilidad de que esto se convierta en algo mucho más grande que lo que ya es, permanece abierta de una manera que debería preocupar a todos los que entienden lo que está en juego. Comenta qué piensas. Comparte este video si crees que la magnitud de este momento merece más atención de la que está recibiendo en los medios convencionales. Y quédate cerca, porque esto no ha terminado. El mundo en el que vivíamos el 27 de febrero no es el mismo que existe hoy. Y las decisiones que se tomen en los próximos días van a determinar si todavía es posible contener lo que se desató o si ya cruzamos el punto donde contenerlo ya no es una opción disponible. Esta es la historia más importante del momento, y apenas estamos viendo su primer capítulo.